Gracias, sean todos bienvenidos a esta 9ª edición de Justicia y Algo Más. Por supuesto, es un gusto que me acompañen mis compañeros consejeros, magistrado Sobrevilla, consejero Corona y el magistrado integrante de la 8ª Sala, magistrado Juan José. El día de hoy, y como ya se acerca el Día del Padre, pues nos pareció un tema muy interesante hablar o tratar sobre las masculinidades. Sin duda es algo que está muy en boga, pero que muchas personas, me incluyo, desconocemos en qué consiste. Pero bueno, antes de entrar en tema, me gustaría que tomamos un cafecito, como ven, un cafecito de la parroquia que siempre nos patrocina, que siempre nos invita a nuestro panecito y nuestro cafecito. Entonces vamos a dar una pequeña pausa. Excelente, perfecto. Adelante. Para entrar en tema. Listo, pues continuemos ahora sí ya con nuestro respectivo café y canillita. Muy bien. Oye, para que la plática no sea en ayunas. Es correcto. Menos mal. Bueno, y a todo esto, ¿en qué consiste este tema de las masculinidades? ¿De qué va? Magistrada. Bueno, pues este tema de las masculinidades, realmente hablamos de la masculinidad como una forma de vivir la identidad de género masculina, asociada al hombre, por supuesto. Tiene que ver con el comportamiento, tiene que ver con los roles que se asumen, tiene que ver con estas características y sobre todo, diría yo, con esas expectativas que se esperan del hombre principalmente, ¿no? ¿Qué es lo masculino? ¿No? ¿Qué es cómo debe ser el hombre? Y desafortunadamente, ¿no? Hay una, digamos, una visión tradicional sobre lo masculino que hemos heredado, ¿no? Quizás todos nosotros. Porque la masculinidad se forma en un contexto y es parte de la cultura, ¿no? Lo que va forjando esta identidad, digamos, masculina. Esta identidad masculina, sobre todo en el caso de Latinoamérica y principalmente en México, ¿no? Recordaremos que la televisión, el cine, todo esto, la educación en casa, la propia escuela, todos nosotros hemos absorbido esta forma de vivir la masculinidad y que desafortunadamente en gran parte, si no es que en todo, ha tenido muchos negativos y muchos efectos negativos en la vida pública y en la vida privada de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque tradicionalmente la expectativa que se tenía de un hombre, de este estereotipo masculino, es que fuera fuerte, ¿no? Que no llorara, fuerte, que fuera feo y formal. Así, exactamente, sí, ¿no? Sí, así era lo independiente, ¿no? ¿no? Muy autónomo, Sí. Él todo lo puede, ¿no? Dominante, por supuesto, competitivo, nadie puede competir, ser mejor que el hombre, ¿no? Que uno mismo. Control de emociones, ¿no? El tema de los niños no lloran y por supuesto esta idea de ser el proveedor y protector de una familia. Oye, pero esto ha cambiado en los últimos 10 años. Bueno, Sí. yo creo que los últimos 10, Sí. 15 años. Sí, Esto sí. ha cambiado mucho. Estas características se han ido modificando porque tenemos una generación ya de chicos diferentes. Se observan diferentes. Se observan diferentes, por supuesto. Yo, por ejemplo, tengo un hijo de 21 años y ya trae otro chip. Claro, por supuesto. Ya vienen con otras ideas en relación al tema de la masculinidad. Claro. Es correcto. Presidenta, digo antes que nada saludar a quien nos esté escuchando, a ustedes, es un honor estar aquí. Sin duda alguna el tema de masculinidades no es un tema sencillo de abordar. En principio porque hay que decantarse por qué corriente de investigación se puede analizar. Puedes hablar desde la postura psicológica, sociológica y evidentemente la legislativa. Y en esos apartados podemos hacer mención de estos antecedentes, de esta idea que se ha ido construyendo, deconstruyendo y conformando, como ya lo señala el magistrado Juan José, conforme a ciertos parámetros sociales. Decirles que este tema como tal no surge como un acto de generación espontánea, representa el esfuerzo y la lucha de muchos alrededor del tiempo. El primer vestigio que nosotros encontramos es desde los años 60 en los países de habla inglesa y Francia y Alemania generan posturas alrededor de temas feministas que a la postre, y también es válido decir, que están enteramente vinculados con los temas de igualdad sustantiva, igualdad de género, no discriminación,
Entonces, desde esa época, desde los 60, empieza a haber ciertos estudios en Norteamérica que hablan de los Women Studies, y que después a los 70 empiezan a hablar de los Men Studies. O sea, al final del día, este proceso se ha ido construyendo con el tiempo, basado en una concepción estructural funcionalista que tiene que ver con los patrones de roles de cada género. Y entonces esto ha ido decantando, porque es importante para quien nos escucha entender los contextos, es decir, que nace en la adversidad, nace como en este sitio raro de no entender lo que implica la masculinidad, no entender este rol. De manera posterior a lo que les estoy diciendo, empieza a haber estudios en materia sociológica, y entonces ya no se estudia a la persona, sino se estudia a la sociedad, en donde se concluye diciendo que sí, el individuo influye en lo social, pero también lo social influye al individuo. O sea, al final del día, la masculinidad tiene que ver con entender al varón, pero también entender el contexto del hombre dentro de la sociedad. Y hablamos de estos postulados que tienden a los equilibrios, a asumirse con un plano de igualdad, dejar a un lado estos temas del paternalismo, ¿no? de ese grado de influjo superlativo del hombre sobre la mujer, y se va dando con el tiempo. Va siendo una lucha en donde afortunadamente hoy, como bien lo dices, Presidenta, vemos otros planteamientos, vemos una cultura de los jóvenes, de los hombres y las mujeres un poco más amplia. Sin embargo, creo yo que hoy hay un esfuerzo muy fuerte en los lugares donde menos recursos hay, porque si bien es cierto, hablamos de que el tema de igualdad sustantiva, el tema de masculinidades y muchos de los asuntos relativos están en el ámbito de cierto segmento, pero considero yo que tenemos que empezar a bajarlo a la población en general, que entiendan este régimen de igualdades que debe prevalecer. Fíjate que retomando este tema que estás tocando, yo hace unos días, una semana, 15 días máximo, acudí a un evento a Coscomatepec, una disculpa pública, desafortunadamente por un feminicidio, y de Pilar Argüello, puedo mencionarlo. Por supuesto, el Poder Judicial enfatizó sin duda su responsabilidad en toda esta temática y participó en esta disculpa pública. Pero de lo que hablaba la hermana de Pilar es este tema, que ellos todavía en el ámbito, en el ámbito más, ¿cómo te diré?, rural, todavía existe mucho machismo, e incluso lo retomó también su hermano de Pilar, que en paz descanse, todo este tema del machismo, y ella hizo mucho énfasis en que el gobierno como tal asumiera también un rol en toda esta temática relacionada sin duda, en este caso en particular, con el feminicidio, ¿no? Pero también, insisto, en este tema en un ámbito rural, pero también la masculinidad se vive de una manera muy diversa en los países europeos, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Es muy, muy diferente, muy diferente. Entonces, sin duda, todas las circunstancias sociales que rodean al hombre lo van determinando culturalmente, ¿no? Así es, magistrada, es incuestionable que precisamente la masculinidad, la maternidad, la paternidad, son construcciones totalmente sociales, y eso implica que efectivamente se perciba las nuevas masculinidades de forma diferente en la zona rural que en la zona urbana. ¿Qué necesitamos? Se requieren, por supuesto, acciones positivas, políticas públicas para hacer menos la brecha que existe entre los hombres y las mujeres, de modo tal que cuando podamos erradicar el machismo en todos los sentidos, podemos acercarnos más a la igualdad en ese contexto que habla de las nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades, como bien lo dijeron nuestros compañeros, pues no se trata nada más de pretender ser iguales, sino tratar de cambiar, involucrarse más en las actividades cotidianas, no tan solo en la sociedad, sino que se pueda percibir desde la familia. Sí, porque ya sabes aquello que se ve mucho en las redes, ¿no? Es que no me ayuda, es parte de tu responsabilidad. Efecto, sí. No me ayudas con las labores domésticas, por ejemplo, lavar los platos, sacar la basura, y es que cuidar los niños, ¿no? Ancestralmente siempre se dijo, como lo dijo el magistrado Juan José, o sea, las actividades domésticas
sociales, culturales y sobre todo políticas y de gobierno siempre fueron encaminadas a que el hombre debía llevar la batuta en todos los sentidos. Pero actualmente, ya lo vivimos recientemente, ahora también para involucrarnos en forma directa y positiva también tenemos que no ceder espacios, tampoco decir que nos ganaron terreno o que ellas están ganando terreno, no, sino que estamos siendo participativos hombro con hombro, mano con mano, para que estemos en una condición de igualdad. Sí, vamos avanzando, sin duda, en nuestra sociedad y específicamente en nuestro país. Estamos avanzando en este tema porque ya se ven más jóvenes comprometidos con este tema de la masculinidad en cuanto a las nuevas masculinidades, exactamente. Es que la verdad es hasta cierto punto liberador que hoy contemos con nuevas masculinidades, porque como lo comentaba hace un momento, o sea, el estereotipo, ¿no? Sobre todo el mexicano, ¿no? O sea, vamos, ¿qué podemos decir? Todo el mundo sabe cuál es el estereotipo mexicano. Sí, que se ¿no? veía en las películas de Pedro Infante. De Pedro Infante es que es jugador, mujeriego, etcétera, todo. Exacto, sí. Pero además, si se observa, es violentador, por supuesto, ¿no? Es vamos, el contar, y eso es lo más negativo que hay, porque vamos, hoy la reflexión sobre esta redefinición del concepto de masculinidad que nos lleva a una nueva masculinidad, que eso es justamente, y es muy bueno ese tipo de programas para poder ir aterrizando a lo que se refiere a las nuevas masculinidades. Yo decía, es liberador, ¿no? Porque lo que se busca es redefinir el concepto de lo masculino o el estereotipo masculino, que el estereotipo masculino permea, y ese es también algo muy delicado, permea no solo a los hombres, permea a las infancias y permea a la comunidad LGBT. Por supuesto, ¿no? porque o es sea, formación. Es una identidad de género lo masculino. Entonces, quien adopta, ¿no? Debería de adoptar, pues, de entrada, una identidad que transite en paz con las demás identidades y no adoptar una identidad masculina que tenga que ver principalmente con lo violento, con la falta de compromiso en los roles, con la desigualdad, etcétera. Entonces, esta redefinición, estas nuevas masculinidades, justamente lo que van a un nuevo enfoque sobre lo masculino que tiene que ver, como decía yo hace un momento, anteriormente o todavía se padece, porque podemos hablar de presente, como dicen, en zonas rurales, en zonas urbanas, todavía se siguen repitiendo esos, así es, por ejemplo, el tú no manifiestas tus emociones, no, la nueva masculinidad te permite liberarte de eso, porque está comprobado, yo por aquí traigo una estadística, fíjense, el año pasado, a nivel nacional, hubieron más de 8,000, casi 8,000 suicidios, ¿no? De estos, más del 80% es de hombres. También en Veracruz hubieron poco menos de 300 suicidios. Y de esos, más del 85% son hombres. Algo pasa con los hombres y su salud mental. Y mucho tiene que ver esta expectativa que se tiene que... A ver, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que ser el proveedor, tú tienes que ser exitoso, porque si no, una tú familia, fracasas. claro. Entonces, eso es un peso. La nueva masculinidad es liberarte también, ¿no? Por un lado, liberarte a ti para que tú puedas manifestar tus emociones, para que tú puedas rechazar la violencia, es decir, no es propio de lo masculino. De hecho, por ser la identidad masculina no debe ser violenta, ¿no? Pero incluso se da mucho entre los mismos círculos de hombres. Es que fíjate que... Sí, entre los mismos hombres. Por supuesto. Sí, andando esto, hay como ciertos niveles, ¿no? En donde las violencias están dirigidas. Es decir, el primer campo en términos de masculinidades que violentan está en principio sobre las mujeres, niñas, niños y personas de la comunidad LGTB. De ahí dice sobre otros hombres. Y por último, sobre sí mismo. Es decir, la masculinidad sí termina degradándote, ¿no? Entonces, el primer plano, que es yo creo que muy sencillo de plasmar, ¿no? Es este tema de ser un macho dominante hegemónico, ¿no? Que influye de manera incluso involuntaria sobre las mujeres, sobre los niños y sobre otro tipo de conceptos. El tema que tiene que ver de esa agresividad que hay de hombres entre hombres es siempre en cuestión de hacer menos a otro. Es decir, él es menos fuerte, él puede hacer menos, tiene menores posibilidades económicas. Lo del mandilón. O sea, hay cierta discriminación. Sí. Pero lo grave hoy. Es una lucha por el liderazgo también. Pero yo lo que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a leer, por ejemplo, encontré algunos textos, por ejemplo, el de Matthew Goodman decía,
el gran problema en la masculinidad es lo que termina representándote para ti mismo. Es decir, los prejuicios que se generan con el tiempo, y él lo traslapaba al tema de la salud. Hay hombres que no van al doctor. Sí. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser fuerte, a ti no te duele nada. Y entonces terminan haciéndose daño a sí mismos. Sí, claro. Otro tema, el tema que más o menos lo refiere de forma atinada Juan José, que tiene que ver con la mente, ¿no? O sea, la sensibilidad del hombre no es válida en términos de una concepción. O sea, tú no puedes aquejarte, ¿no? Tienes que ser un roble, tienes que saber imponerte, tienes que saber decir de manera bastante autoritaria lo que tú quieres. Y esos son de los esquemas que se violenta y que parte de esta dinámica en la cual nosotros estamos revisando, que nos pusimos a estudiar, pues te genera esas reflexiones, ¿no? Que muchas veces pues uno no lo entiende y que estos programas al final de cuentas tienden a generar estos mensajes para quien nos escuche, de entender que hay un problema fuerte y que tenemos que asumirlo. Aunque pues, también, perdón que te interrumpa, sí. Aunque también yo sí percibo en estas generaciones de chicos ya jóvenes de 20, 21 años que ya se preocupan por su salud física y mental, claro, ya van al psicólogo, ya van a terapia, concurren si es necesario al psiquiatra, incluso, o sea, ya no tienen este prejuicio, ya chicos de 20 a 25 años, ya son una nueva generación en ese sentido, y anteriormente era un símbolo de debilidad. Claro, ¿no? Y por ejemplo, mira, yo te voy a contar, cuando yo era niña en mi casa, y te estoy contando cuando tenía 3, 4 años, vivía un tío mío que estudiaba la preparatoria. Y entonces él lavaba los trastes, pero que no lo vieran las vecinas. Se escondía. O sea, la ventana de la cocina ahí en tu casa daba hacia la calle, ¿no? Entonces decía, sí, pero cuando no me vean las vecinas, que pasen, lavo los trastes. Ayudaba a mi mamá, ¿no? A su hermana. Y entonces dices, bueno, ahorita yo le digo, mijo, lava los trastes y de la manera más cotidiana, normal, o sea, no importa que lo vea quien lo vea, no importa, claro. O sea, ya no hay este tema de este prejuicio. Pero además no debemos perder de vista que una de las conductas más negativas, que es el machismo en la sociedad, se genera precisamente en la familia. ¿Cuántas veces hemos observado en familias en las que la mamá le dice a sus hijas, y pónganle la mesa, sírvanle de comer a su hermano, la carne para los demás no? Entonces también, incluso en no muy lejos años, no años muy lejanos, resulta ser que solo estudiaban los varones, las mujeres no tendrían por qué ir a estudiar. Entonces, toda esa brecha que se generó con ese tipo de conductas, actualmente debemos erradicarla, vamos avanzando, la brecha cada vez se hace más estrecha. Sin embargo, no podemos perder de vista que, abundando un poquito más, que lo decía el magistrado Juan José y el compañero, y yo también lo dije, no hay políticas públicas o acciones positivas tendentes precisamente a que el sector masculino, con su nueva masculinidad, con independencia del género, pudieran acercarse más a la salud mental. Y claro, son trágicas las estadísticas, son trágicas. Como las que acabas de ver. Es muy trágico, es desafortunado. Algo está pasando. Sí. Algo está pasando, efectivamente. Pero justamente esta etapa de que estamos viviendo ahora, ¿no? Que además para todos nosotros es un momento de reflexión, de estudio profundo, de un nuevo diálogo entre nosotros, entre mujeres, hombres y demás, que nos lleve primero a cuestionar y desplazar lo que era la anterior masculinidad, que estaba arraigada en la misoginia, arraigada en el machismo. Se trata de desplazar y ir hacia una identidad masculina más equitativa, que cuestione los roles, ¿no? Que no diga lo que decía hace un momento, es que yo ya estoy cambiando porque le ayudo a lavar trastes. No es que ayudes. Es parte de tu responsabilidad. Es parte también de tu responsabilidad, claro, ¿no? Como integrante de una familia, ¿no? Claro, que por ejemplo, que fomentes la igualdad, que ese es un aspecto no solamente importante en casa, sino también importante, decía yo, en la vida pública, porque la masculinidad, como lo concebimos, machista, misógino, etcétera, ha afectado a las dos esferas. En la vida privada, nosotros nos toca como jueces familiares, hemos detectado que si hay un cambio, vemos hombres ya peleando un poco más por ese tema de los roles. Ha ayudado muchísimo la lucha feminista, porque ya incluso hay criterios ya judiciales en donde establecen claramente que no hay ninguna razón, ninguna lógica
que impida que un hombre cuide a un hijo, que es tan competente y capaz para Es cuidar a un correcto. niño como una mujer. Sí, claro, Entonces, porque te acuerdas que antes que cuando eran menores de 7 Solo años, las forzosamente tenían Tienen que que estar quedarse al con lado de su madre, ¿no? Es más, y eso esos conceptos van era cambiando. discriminatorio para los hombres, Por ¿eh? supuesto. Y eso nos ha beneficiado hoy a nosotros poder también asumir una nueva identidad masculina. Claro, y eso iba, ¿cómo ha influido este tema de la masculinidad en la paternidad? Es correcto. ¿Cómo ha impactado? pues ha impactado de manera considerable, porque precisamente como dice el magistrado Juan José, ahora también como somos tan competentes como las mujeres para cuidar de nuestros hijos, también socialmente pretendemos erradicar la ideología negativa en el sentido de que, por ejemplo, en las sociedades del pasado, el hombre podía irse a cualquier lado dejando a su familia y no había quien lo criticara. Decían, coloquialmente mi abuela decía, es que el hombre es de la calle y la mujer de la casa, ¿no? Uh-huh. Tenemos que erradicar ese tipo de conductas. Actualmente, cuando una persona del sexo femenino, una mujer, tiende a buscar su propia felicidad, ya no debemos cuestionarla. Si dejó a los niños, no importa, el hombre es tan competente para cuidarlos como la progenitora. Claro. Luego, si criticamos todas esas conductas de manera negativa, tenemos que socialmente no era aceptado, pero hemos progresado de manera tal que ahora lo aceptamos en la sociedad como una conducta positiva para que cada quien buscase su propia felicidad, ¿no? Pero ¿sabes qué, Antonio? Es muy bueno que lo digas, involucrarse en la crianza, pero como hoy todo está cambiando, hoy hay que hablar directamente sobre crianza positiva, o sea, no es por cualquier supuesto. crianza, No, porque no. también ha avanzado en beneficio de los menores, ¿no? Este tema de la crianza positiva que da también para otro programa, tema, por supuesto, tema, ¿no? claro. Claro, porque es muy importante también permear lo que significa la crianza positiva, que es también esta cuestión con respeto, incluso democrática, que no se pierda la Inclusión. disciplina, pero que tiene que ver con que el hombre se involucre en la crianza, pero que sea un tipo de crianza positiva y Inculcarle que nueva fomente masculinidad una también. nueva masculinidad, así es. Creo que que ese no es debe ser el sencillo. compromiso, ¿no? Yo, por Claro. ejemplo, yo tengo una hija y un hijo. Y evidentemente los procesos no son fáciles. Una por nuestra propia concepción, ¿no? Que a veces pues traes valores formados y forjados por el tiempo, por la propia familia. Pero hoy basado en todo lo que se está difundiendo, de todos estos mensajes que se construyen de igualdad sustantiva, de tratar de erradicar estas a veces barreras creadas desde la familia, pues representa retos para los padres. O sea, porque no es sencillo. O sea, al final del día, yo procuro que mis hijos sean criados con las mismas condiciones, no haciendo distingos de ninguna naturaleza. Sin embargo, también es complicado porque hay más afinidades, ¿no? O sea, yo veo mi hija, pues es a veces mucho más afín por las actividades que van desarrollando con su mamá y las actividades que mi hijo desarrolla conmigo. Entonces, los replanteamientos no son sencillos, No, o sea, claro. para nada sencillo tratar de generar estas condiciones igualitarias sin hacer distinciones y que para los padres, para todos los padres que nos están escuchando, pues son afrontas y retos que tienes que estar superando día con día. Es cierto. Claro, claro. Y bueno, y me parece fantástico que podamos retomar este tema estando tan próximos a la celebración del Día del Padre, ¿no? Porque, digo, también siempre se han quejado mucho de que se le da mucho énfasis al Día de la Madre y al Día del Padre no. Que pasa así como más desapercibido, pero no, o sea, yo creo que también es parte de asumir este nuevo, de nueva forma la masculinidad, ¿no? Claro. Creo que debe ser parte de, ¿no? También el reconocimiento a aquellos hombres que por alguna u otra razón tienen que quedarse en casa, cuidar a los hijos mientras una mujer sale a trabajar, porque no está mal, no está Cada mal. vez son más los casos así. en esas Claro, condiciones. por las razones que sean, a veces toca. Pero no desvalorizar, que ese es un Sí, tema. claro. No desvalorizar el trabajo de la mujer en casa, en el aspecto privado, Por supuesto ni en que el no. público. Hoy somos, ¿no? Desde la ley, una sociedad más paritaria y Más se está igualitaria. trabajando hacia allá. El Poder Judicial es muestra de ello. Claro. ¿no? Y vamos, ya
llegan las mujeres a puestos de poder, ¿no? Que al principio, cuando empezó todo este tema de la paridad, muchos hombres decían, esto es obligatorio, ¿por qué tiene que ser obligatorio? No se alcanzaba a comprender la necesidad de acciones afirmativas por la discriminación histórica que estaban sufriendo. Hoy ya lo vemos como parte de nuestra sociedad, sabemos que tenemos que llegar a nuevos consensos, tenemos que participar en la toma de decisiones, participar con ellas. Hoy, por ejemplo, los micromachismos, ¿no? Hay momentos en los que, si bien siguen llegando, o ya están llegando mujeres por cuota de género a cargos de poder, pero cuando toman una decisión, la mayoría de los hombres dice, sí la tomó, pero seguramente es porque la aconsejó un hombre, o está haciendo lo que hace un hombre, y no se dan cuenta que están claro, no, bueno, también es que, bueno, pues es que son mujeres, ¿no? O sea, y resuelven en favor de las mujeres, ¿no? También eso también se ve mucho, bueno, y ustedes pues ya ni hablar, lo tienen que enfrentar aquí de manera cotidiana, todos los días, donde somos más mujeres magistradas que magistrados. Pero hay que estar conscientes de que el planteamiento, lejos de hoy estar obligados, ya sea mediante la disposición de una norma, creo yo, y teniendo un poco el contexto de lo que pasó el pasado 2 de junio, en donde hubo un consentimiento abierto de la población porque mujeres encabecen los esfuerzos del ejercicio de la administración pública, que era impensable. Impensable, o sea, hace 20 años. Sí, o sea, ni siquiera ir tan lejos. Tener una mujer, la primera mujer presidenta, claro, virtualmente electa, o sea, sin duda eso es un gran avance para las mujeres, pero que también les impacta a ustedes, les impacta sin duda a ustedes, porque todas las circunstancias cambian, socialmente está cambiando, está evolucionando, y qué maravilloso que ustedes, como hombres jóvenes, puedan contribuir también a esa transición, a todo este cambio, porque sin duda esto es un parteaguas. Sí, claro. Es un hito histórico, y que creo yo que afortunadamente lo estamos viviendo en tiempo real, ¿no? Así seguramente nos tocó vivir después se van a hacer varios escritos o varios textos que hablen de este momento histórico, claro, por supuesto, ¿no? Y que creo yo que habla de la madurez que se está asumiendo en términos de la concepción de las capacidades de la mujer, ¿no? O sea, que al final del día son mensajes intrínsecos, ¿no? de lo que se está expresando hoy socialmente. Y es favorable, vamos, es bastante útil en términos de consolidar a la sociedad, ¿no? Una sociedad más madura, pensante, reflexiva. Más justa. Sí, equitativa. Bueno, sin duda. Bueno, pues muchísimas gracias, les agradezco mucho todos sus comentarios, su compañía, todas sus aportaciones. Sin duda, invito a nuestro público que nos siga en nuestras redes sociales, ya saben, Facebook, Twitter, Instagram, ahí estamos, Poder Judicial del Estado de Veracruz, y sobre todo, bueno, estamos presentes en estos temas que a veces son un poquito álgidos, pero que son importantes y que sin duda nos interesan a todos como sociedad. Los esperamos en nuestra próxima edición de Justicia y Algo Más. Sin duda, agradezco mucho su compañía. Gracias, al contrario, gracias. Saludos. Saludos A todas y a todos. Gracias. Oye, los uniformaste para que hubieran hecho ese trabajo hoy. Saca la garanata. ¿No los viste los 4? ¿Cómo estaban así? Sí, los vi. Los vi, la verdad.